a estudiar el libro de Mateo. Ya lo tienen ahí abierto, si no, vuélvanlo a abrir. Mateo 5, 14 al 16. Ya lo leímos todo completo, ahora lo vamos a ir desmenuzando, vamos a ir estudiando qué es lo que la palabra nos quiere decir el día de hoy a través de este pasaje. Y bueno, cuando empiezo a estudiar un pasaje de la Biblia, unos versículos para preparar un mensaje, una clase, y me gusta hacerme muchas preguntas, ¿no? Porque bueno, esa es la idea, que de ahí venga el aprendizaje de lo que nos preguntamos. Y una de las preguntas que siempre me gusta hacerme es, cuando estaba pasando esto, cuando se estaba enseñando, cuando se estaba transmitiendo, ¿quiénes eran los involucrados ahí? Nosotros estamos leyendo al principio de nuestro pasaje que dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y quién está diciendo esto, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Pero no es el único que está ahí. ¿Quién más está ahí involucrado? Sus discípulos, así es, hermana. ¿A quién se lo está diciendo? Ustedes son la luz del mundo. Para poder tener un panorama más amplio, vamos a ir al versículo 1 de este mismo pasaje. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, pareciera que primero menciona a la multitud, como vemos al inicio, dice, viendo la multitud, y después menciona a los discípulos. Entonces yo pensé, ¿será que el mensaje de este sermón del monte, porque sabemos que esto que estamos leyendo es parte del sermón del monte, ¿será que este mensaje, que es tan importante para nosotros como creyentes, era solo para los discípulos? Y entonces, si es así, ¿por qué la palabra menciona a una multitud? ¿Qué caso tendría, no? Pero cada cosa que dice la palabra tiene un propósito, hermanos. A veces cada frase, cada palabrita que dice tiene algo importante que enseñarnos. Para clarificar esto de la multitud, vamos a ir a Lucas. Permítame, es que se me movió aquí. Estas tecnologías se me hizo chiquita. Ahí está. Lucas 6, versículos 12 y 13. En esta parte del libro de Lucas también está hablando del Sermón del Monte, pero desde la perspectiva de Lucas. Y dicen los versículos 12 y 13, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesús una vez más. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles. Entonces, ¿por qué mencionar esto? Porque a veces podemos llegar a pensar que cuando habla de los discípulos, solamente se está centrando en los 12. ¿A poco no habíamos pensado en esto alguna vez? Cuando yo les digo Jesús y sus discípulos, ¿piensan en Jesús y toda la gente que le seguía y aprendía de él? ¿O pensamos en Jesús y los 12? Honestamente, tenemos esa idea, ¿no? Pero aquí estamos viendo que a los discípulos les da un título, que es el título de apóstoles. Escogió 12 apóstoles, no más, solo 12. Entonces vemos que cuando habla de discípulos, tal vez se esté refiriendo a otra cosa. Y dice en el versículo 17, otra vez de nuestro capítulo 5 de Mateo. A ver, perdón. No es cierto, es en el mismo Lucas, perdón. Continuando con la lectura de Lucas 6, 17, y dice, y descendió con ellos
y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Una vez más, hace esta diferencia: los discípulos y la multitud. Entonces podemos ver que aquí menciona 3 grupos de personas: los apóstoles, porque eran los que estaban con él, sus discípulos y una gran multitud. Los apóstoles, ya los vimos, son los 12 que llamó y eligió para que le acompañaran y aprendieran de él durante todo su ministerio. Estos 12 que se iban a encargar de continuar el ministerio de Jesús cuando él ya no estuviera con nosotros. Si nosotros vamos a analizar la palabra apóstol, viene de la palabra en griego apóstolos, que significa uno enviado como mensajero o agente, portador de una comisión, un delegado, específicamente un embajador del evangelio oficialmente comisionado por Cristo. Entonces vemos que estos apóstoles tenían una función, un llamado, algo específico para lo que Jesús los escogió. No los está exaltando, simplemente tenía una tarea diferente para ellos. No es para que los santifiquemos y los idolatremos y nos colguemos al San Mateo, ahí al San Marcos, no. Es para que ellos tuvieron otra opción, ellos tenían otra capacitación, otro tipo de enseñanzas. En cuanto a los discípulos, hablando del segundo grupo de personas, esa palabra discípulo viene del griego matetes, que significa aprendiz, que podía haber sentido curiosidad por escuchar lo que se le estaba enseñando, podía estar ya convencido de lo que estaba escuchando o inclusive hasta comprometido con lo que estaba escuchando. Entonces sí está hablando de estas personas que lo seguían para escuchar lo que él hablaba, por curiosidad, por interés o por compromiso. Obviamente los discípulos, los apóstoles estaban entre este grupo, pero era un grupo más grande. Y por último menciona a una gran multitud, ya de manera general. Y entonces al ver esta multitud, yo pensaba, bueno, ¿qué no entonces todos eran discípulos? La realidad es que no. Era una multitud de gente, entre las que se encontraban estas personas con estas características. Gente que sí estaba interesada, pero tal vez gente que vio que se juntó una multitud y fue a ver. ¿Qué pasa, hermanos, cuando vamos en la calle y hay un accidente? Si es en la autopista, hasta se hace tráfico porque ahí se van más despacitos para echar a ver qué pasó, ¿no? El ojo, ya se los que van en los carros. Si vemos que está viendo una multitud ahí reunida y nos acercamos a ver si están regalando algo, ya nos toca, ¿no? O alguna cuestión así. Igual en ese momento, la gente pudo haber dicho, ¿qué están regalando ahí? ¿No? Andan ahí los de Morena tal vez regalando despensas, yo no sé. Pero les generó un interés, una curiosidad, y ellos se acercaron. No eran discípulos, eran curiosos. En fin, el punto importante aquí es que estos 3 grupos ese día, estos grupos de personas ese día escucharon el mensaje de Jesús. Tanto los apóstoles como los discípulos como la multitud. Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. El Sermón del Monte en Lucas inicia con esta parábola, o esta enseñanza de las bienaventuranzas. También Mateo lo empieza de esta manera. Alzando los ojos hacia sus discípulos, él empezó a enseñarles a los que querían aprender. Pero ahí estaba la multitud. Y Mateo 5:1 volvemos a leer, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba. Jesús le quería enseñar al que quería escuchar, al que quería aprender. Pero él no iba a decirles, a los que no quieran aprender, córranmelos. A los que no me quieren escuchar, háganmelos a un lado. Ya denles de comer y que se vayan. Él habló un mensaje para quien quería escuchar, pero dio oportunidad a todos de que lo escucharan. Y viendo esto, vamos a empezar a ver una de las enseñanzas de este Sermón del Monte, que son muchas las enseñanzas que tiene ahí. Si nosotros hemos escuchado sobre el Sermón del Monte, sabemos que incluye muchas instrucciones, enseñanzas, consejos para nosotros, para los que hemos decidido seguir a Cristo. Cómo nos debemos comportar, cómo debemos de ser, cómo debemos confiar,
cómo debemos reflejar lo que sabemos a las demás personas, cómo debemos orar inclusive viene en esta parte, ¿no? Entonces es un libro, es un pasaje de enseñanza, me parece que son 3 capítulos que están llenos de sabiduría y de enseñanza. Entonces dentro de todas estas, vamos a ver la que viene en el versículo 14 del capítulo 5. Y empieza con algo bien bonito que les dice allí a sus discípulos. Vosotros, ustedes, son la luz del mundo. Qué impactante es esto, ¿no? ¿Qué pensaríamos nosotros si por primera vez escuchamos que alguien nos dice, tú eres la luz del mundo? Cuando tenemos a nuestras novias, nuestros novios, ¿no? Nuestras esposas, decimos, es que eres mi luz, mi amor. ¿Qué queremos decirle con eso? Que es alguien importante para nosotros, que genera en nosotros algo bonito, nos alumbra el día, nos alegra, ¿no? Cuando decimos, eres mi todo, mi amor, después de Dios, obviamente, ¿no? Wow, dice la esposa, uy, qué padre, mi esposo cómo me ama, soy importante para él. Ellas sienten bonito cuando nosotros les decimos cosas de este tipo. ¿A poco no, hermanas? ¿No les gusta que su esposo les diga cosas bonitas? Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo. Y independientemente de esto, que pudo haber sido de gran impacto, la luz, al hablar de la luz, tiene un propósito, como lo veíamos. ¿Qué es la luz? Como definición, viene de la palabra luz, de una palabra de latín que es lux lucis, y es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Es decir, palabras más, palabras menos, la luz es algo que se puede ver, ¿no? Aquí vemos luz, hay unas luces verdes, azules, ahorita, la luz del proyector, la luz que entra de afuera. Es algo que se puede ver. Como vamos a ver a continuación, la luz no se puede ocultar. Se puede apagar, pero no se puede ocultar. Dice el versículo 14b, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y nosotros imaginémonos esas ciudades en los montes, y no tenemos que ir muy lejos, hermanos. Si nosotros salimos aquí, ayer tuvimos la oportunidad de subir ahí hasta arriba a la azotea, y se ve pues, prácticamente casi todo León desde aquí, ¿no? Una vista muy bonita. ¿Cómo se ven los cerros, los montes? Llenos de casas y construcciones. De día, en la actualidad. En aquel tiempo no era así. En las montañas había una ciudad por ahí, un pueblo por ahí. Y de día a veces, si era una montaña, por ejemplo, muy grande, a lo mejor no se percibía. Pero cuando venía la noche era diferente. Según la traducción de la Biblia que estés leyendo, puede decir monte, colina, cerro, montaña. Pero ¿qué tienen todos estos en común? Que son lugares altos. ¿Sí? Son lugares que se perciben a cierta distancia. Ya sea como nuestros cerros o como una montaña, eran lugares altos. Si nosotros nos subiéramos a la azotea en la noche y viéramos hacia León, ¿cómo veríamos los cerros? Llenos de lucecitas, ¿no? Montones de lucecitas. Ya casi llenos los cerros porque entre más pasa el tiempo, más se llenan los cerros de lucecitas. Cada vez quedan menos espacios sin iluminación. Y tenemos lámparas, hermanos, que pueden dar una luz pequeñita, ¿no? Una luz sencilla, pero también en la actualidad hay lámparas que alumbran mucho y tienen una potencia muy grande para alumbrar. Hace poco se puso de moda en las redes sociales una lámpara superpoderosa que la ponías y se veía hasta la luna, ¿no? Las estrellas, así un halo de luz muy potente y se iluminaba todo. En el tiempo de Jesús, las lámparas eran muy diferentes. Eran lámparas de aceite. Las lámparas de aceite eran sencillas, tenían una mecha y alumbraban muy poco, lo suficiente como para no tropezarse en la noche, perdón. Entonces, para que una ciudad se viera a lo lejos en un monte, tenía que tener muchas luces para que se pudiera percibir. Tenía que tener muchas casas, cada casa con la suficiente luz para que en conjunto se pudiera ver. En ese tiempo, las ciudades, una de las características que tenían es que eran amuralladas. Tenían murallas. Esas murallas también a veces impedían que se viera la luz.
Sin embargo, cuando eran suficientes casas, se iluminaban y se podía ver. Con todo esto podemos entender que una vez que la ciudad tenía la luz suficiente, era imposible no verla en el monte. Lo que Jesús les estaba tratando de decir, lo que estaba enseñando es: ustedes son la luz del mundo y la cantidad de luz que hay en ustedes no puede ocultarse en la oscuridad de este mundo. Amén. Es lo que nos está diciendo a nosotros. Ustedes tienen esa luz suficiente para que así se vean en la oscuridad como esas ciudades en las montañas. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vamos a avanzar. Versículo 15. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Como ya dijimos, para que una ciudad llegara a tener la iluminación que vimos en el punto anterior, era necesario que las casas que se encontraban en la ciudad estuvieran bien iluminadas. La versión Reina Valera, que es la que usualmente leemos de nuestras Biblias, menciona una luz, pero la mayoría de las otras traducciones de la Biblia, no sé si alguien traiga una versión de la Biblia que no sea Reina Valera, en lugar de luz dice lámpara. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una cesta o una canasta, un almuderezo, una canasta o una cesta. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Yo no sé si estas canastas eran igual a las que conocemos ahora. Si nosotros agarramos una de esas canastas que hay para hacer decoraciones, arreglos florales, y ponemos una luz abajo, seguramente poquito, pero se ve esa luz porque no está totalmente sellada. Pero cuando yo pensaba en esto, me acordé de la canasta en la que puso su mamá a Moisés, que no sé si era impermeable, pero la puso en el agua y no se hundió. Entonces tal vez eran unas canastas más cerradas, que no dejarían pasar la luz. Entonces, ¿qué propósito tendría encender una luz para taparla en algo que no la va a dejar salir? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. La luz se enciende con un propósito. Si no la necesitamos, ¿para qué la prendemos? Tan cara que está la luz, mejor la apagamos y ahorramos, ¿no? Pero si es de noche y no vemos, necesitamos la luz. Tiene un propósito. Y una vez que la encendemos, no la ocultamos. Una de las propiedades de la luz, físicamente hablando, es que se propaga siempre en línea recta y en todas direcciones. Nosotros lo percibimos como una iluminación, pero si lo pudiéramos ver como rayos, como es la luz, veríamos esos rayos que se proyectan en todas las direcciones. Por ejemplo, de un foco, de una lámpara, se proyecta en todas las direcciones. El cuerpo emisor de la luz la emitirá hacia todo su alrededor, mientras no haya un cuerpo opaco que la interrumpa. Y esta propagación se hará en línea recta. Por eso la luz de una bombilla, un foco, puede llenar todo el espacio de una habitación. Cuando la luz se encuentra con un objeto opaco, se produce la sombra. Aquí podemos ver un ejemplo de eso, ¿no? Con la luz del proyector, se ve mi sombra. Que es la forma de la silueta del objeto que se interpone en la trayectoria del haz de luz. Existen dos tipos de sombras según la capacidad o la opacidad del objeto que se interpone. Penumbra, cuando el objeto deja pasar algo de luz, y umbra, cuando es más oscura, lo cual quiere decir que el objeto es más opaco. Entonces, la luz no la encendemos para guardarla, sino, como dice más adelante nuestro mismo pasaje, se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. En aquel tiempo, cuando se encendía una lámpara, se tenía que aprovechar el aceite para que alumbrara lo más posible y por el mayor tiempo necesario. Y por eso se colocaba en candeleros. Los candeleros solían estar altos para que precisamente nada impidiera que la luz se propagara por toda la casa. En el contexto religioso, las lámparas se utilizaban como un símbolo de la presencia divina y de la tutorial espiritual. La luz que emanaba de estas lámparas representaba la verdad y la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué tendríamos la luz de Dios en casa
y la taparíamos, la ocultaríamos a los demás. Pensando en esto podemos entender que al ser nosotros la luz del mundo, debemos precisamente hacer eso, representar la verdad y mostrar la presencia de Dios en todos lados, pero principalmente, como estamos viendo aquí, en casa. Al final de nuestro versículo dice: esta alumbra a todos los que están en casa. La palabra en griego que utiliza aquí para referirse a casa es oikia. Y esta palabra se usa para referirse a una casa, una morada, pero también para implicar a la familia que vive en esas casas y en esas moradas. Entonces, completando todo lo que estamos viendo, nosotros necesitamos llevar y no esconder la luz de Dios a todos los miembros de nuestra casa. ¿Sí queda claro este punto? Y tú me vas a decir: hermano, pues nosotros somos cristianos, obviamente en nuestra casa se ve la luz de Dios, no la tapamos. Realmente, hermanos, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué pueden ser esos objetos opacos que no dejen que se vea la luz de Dios en nuestras casas? Actitudes, divisiones, enojos, problemas, ego, ¿qué más? Mal testimonio, violencia, ¿qué más? ¿Perdón? Ira, todo eso que nos aleja de las personas. Y entonces nosotros como cristianos, aún así, en nuestras casas reflejamos esa luz con nuestra esposa. Aquí va, hermanos, varones, nosotros somos cabeza. Somos la primer luz que se debe de ver en nuestra casa. La primeritita, nos guste o no nos guste. El Señor debe reflejarse en nuestra casa primero en nosotros, para nosotros llevarlo a nuestras esposas. Y aquí es donde las hermanas dicen: el hermano. ¿Cómo vamos a poder enseñar a nuestras esposas? ¿Cómo ellas van a transmitir eso a los hijos? Si no estamos sembrando y encendiendo la luz y poniéndola en alto para que todos lleguen. ¿Qué tan alto está Dios en nuestras casas? ¿Arriba de nuestro dinero? ¿Arriba de nuestro trabajo? ¿Arriba de nuestra escuela? ¿De los hijos? ¿De mi esposa? ¿Qué tan alto está Dios? ¿De mis intereses, de mis deseos, de mi voluntad? ¿Qué tan alto ponemos a Dios en casa? Y no es para sentirnos más, hermanos, pero es la realidad. ¿Qué tanto sale de nuestras paredes esa luz a los vecinos? Somos ese vecino que los vecinos dicen: es el vecino de tal número, es bien buena persona, el otro día se paró a ayudarme a cambiar una llanta, a lavar mi carro, no sé, se me quedó atorada la llave, me prestó su teléfono. O somos el que, ellos nunca están, nunca nos pelan, siempre están poniendo alabanzas bien fuerte y nada más nos molestan con el ruido, pero nunca salen a saludar. Que les echan el carro, ¿no? Que les quitan y les pitan: quita el carro de mi entrada porque ya voy a entrar y no sé qué. ¿Qué testimonio damos a los demás? Y dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Aquí vemos dos ejemplos de cómo debemos ser luz para el mundo. Primero, como una ciudad que es visible a todos a pesar de la oscuridad del mundo. Y segundo, como una luz que alumbre a nuestra familia, a nuestra gente alrededor. Aquí, por la ubicación geográfica de la iglesia, pues estamos como luz en el monte también. A lo mejor la cantidad de luz que hay alrededor no nos da una oportunidad de sobresalir, pero el testimonio sí. Lo que nosotros enseñamos aquí, lo que se habla aquí, lo que se demuestra aquí, es lo que nos va a hacer brillar para todos los que están allá afuera, ya sea aquí o más lejos. Hermanos, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros también, pero gloria a Dios estamos aquí.
A los hermanos, por lo que escuché, los recomendaron que vinieran, los invitaron a venir. No les hubieran dicho si esta iglesia fuera una iglesia mala. No, al contrario, no, luego ahí decir, no, mejor esa iglesia no vayas, porque te piden dinero para todo, ¿no? En otros lados pasa, ¿no? A ver, hermano. Y también tenemos que ser una luz que alumbre a nuestras familias. Y aquí es donde retomamos lo que vimos al principio. ¿A quién le habló Jesús? A los apóstoles, a los discípulos y a la multitud. ¿Por qué era importante que escucharan y aprendieran los apóstoles? Porque ellos iban a llevar este mensaje también. Ellos lo iban a enseñar a otros. Ellos iban a tener sus momentos de sus sermones, a lo mejor no como este, pero en otros montes, iban a explicar y exponer todo esto también. Ellos lo tenían que entender, aprender, aplicar en sus vidas y poderlo transmitir. ¿Por qué lo tenían que escuchar los seguidores o discípulos? Porque era importante, como para nosotros, que aplicáramos todas esas enseñanzas para saber cómo vivir, para poderlo transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos, para que nosotros enseñáramos esa luz. Ahora la pregunta, ¿por qué tenía que escuchar este mensaje la multitud? ¿Verdad? ¿Perdón? Pues sí, para que tuvieran un consejo, ¿no? Una advertencia. Tal vez para que fuera una palabra que llevaran en su corazón y en algún momento, como dice otra parábola, diera fruto, ¿no? Cayera en tierra fértil. Tal vez para entender o para escuchar algo nuevo y poder platicar. Fíjate que el otro día escuché a un Jesús y decía que tenemos que ser luz. Pero también al final de nuestro versículo dice, para que vuestra luz así alumbre delante de los hombres. Esos hombres que van a ver esa luz van a ser testigos de esa luz. Yo puedo ser testigo de que hoy ustedes vinieron porque los estoy viendo aquí. Sí, es para poder testificar, para poder dar fe de algo, tengo que verlo. No puedo dar fe de los hermanos que no vinieron, no sé ni por qué no están aquí. La multitud ese día, junto con los discípulos y los apóstoles, escucharon y aprendieron muchas lecciones sobre cómo se debe comportar y vivir un discípulo. Pero como ya vimos, tal vez no lo creyeron o aplicaron, simplemente lo escucharon, lo conocieron y lo dejaron pasar. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Qué iba a pasar cuando ellos se encontraran con un discípulo seguidor de Jesús? Que dijera, yo soy discípulo de Jesús. Yo aprendí todo lo que Él enseñó. Ellos iban a poder decir, sí, yo escuché lo que Él enseñó. Y perdóname, pero yo no veo eso en ti. O al contrario, oye, sí, se ve que lo aprendiste bien y lo aplicas. Eres luz para el mundo. Ellos son testigos, ellos están así. Y para nosotros, hermano, esa multitud es la gente que está a nuestro alrededor. Nosotros transmitimos ese mensaje de luz y mucha gente lo va a recibir, o lo tuviera que recibir, o lo tuviera que escuchar, una multitud de gente. Si en tu casa todos son conversos, gloria a Dios. Si todos están aquí o en otras iglesias, gloria a Dios. Pero desgraciadamente eso no pasa en todas las casas. Hay casas en donde los hijos no están en el camino de Dios, donde el esposo no está en el camino de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarles cómo debe de ser un discípulo, como Jesús les enseñó. ¿Para qué? ¿Para que sepan nada más y no hagan nada? Sí, tal vez. Pero para que nos juzguen. Ay, hermano, ¿cómo es eso si solo el juicio es de Dios? No estoy hablando del juicio eterno, hermanos. Para que nos analicen, para que nos digan, ay, papá, pues no que tú eres seguidor de Cristo, ¿por qué hablas así? ¿Por qué ves eso en la tele? Si ahí dice que tus ojos no deben ser ocasión de caer. ¿Por qué no ayudaste al vecino? ¿No dice que debemos de ser luz? Es duro, hermanos,
Y no le estoy dando la razón a los hijos rebeldes, no, no, no. Pero eso nos da a nosotros todavía una responsabilidad más grande. Si la gente aprende lo que Jesús enseña, no nos van a confundir afuera con todas las sectas que hay que dicen ser cristianos. Van a decir, esos de ahí, esos sí demuestran a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque yo no soy cristiano, escuché lo que Jesús enseñó. Mi papá, mi mamá me enseñan lo que Jesús enseña, aunque yo no lo quiera escuchar, aunque yo no lo quiera seguir. ¿Cuántos enseñamos en nuestra casa a Jesús? Tal vez nosotros estudiamos la palabra y es bueno, tiene que ser así. Nosotros oramos, pero ¿cuántas veces nos sentamos con nuestra esposa a estudiar la palabra? Con tus hijos a estudiar la palabra. Con tus invitados. ¿Cuántas veces has invitado a un vecino? ¿Sabes qué? Yo conozco la palabra, ¿quieres aprender? Te invito a mi casa, un cafecito. No te voy a convencer de nada, solamente quiero que aprendas un poco más de la palabra y entiendas por qué soy así. ¿A quién sigo? ¿A quién voy a servir? Muchos de ellos iban a encontrar con los discípulos después en otros momentos. Y iban a poder decir, estos sí son discípulos, ¿no? Aunque no les conveniera, como por ahí a Pedro, ¿no? ¿Que no eras tú de los que andaba con Jesús? No, dice, yo no. Sí, ese era de los que andaba con Jesús. No, yo no soy. Y que canta el gallo 3 veces, ¿no? Ellos iban a poder dar testimonio, aunque no fueran discípulos, de que los discípulos estaban actuando como discípulos. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sabemos que la salvación no es por obras. Somos salvos por gracia. Pero las obras son reflejo de esa gracia. Es lo que va a demostrar quiénes somos, lo que representa Jesús para nosotros. ¿Somos luz en casa? O como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Imaginémonos que estamos en este momento escuchando a Jesús ahí en el monte con toda esa multitud y escuchas que te dice, tú eres la luz del mundo. Tú, Guillermo, tú, cada uno de tu nombre, eres la luz del mundo. Mateo 5:14 es un llamado muy fuerte para la acción de todos nosotros como cristianos. Nos desafía a vivir una fe visible, activa, que brille en el mundo. Si vamos para terminar a Efesios 5, del versículo 8 al 14. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Amén. ¿Cómo vamos a hacer esa luz? Ya lo somos. Si tú recibiste a Cristo, ya tienes su luz en ti. Si no lo has recibido, tal vez hoy es tiempo de que empecemos a alumbrar en donde estemos. Hablamos de la casa, hermanos, porque es lo más cercano, lo más íntimo que tenemos. Pero está el trabajo, está la escuela, está la calle, está el negocio, la iglesia, hermanos. A veces asumimos que porque estamos en la iglesia, todos somos bien buenos. Y en las iglesias hay conflictos, hermanos. Y no es porque seamos el mero chamuco, sino porque nos falta ser más luz, unidad. Esta iglesia es una iglesia que Dios ha mantenido aquí con un propósito. Lo dije la vez pasada, lo vuelvo a decir y lo siento en mi corazón. Y lo he platicado con mi esposa.
Aquí Dios tiene un propósito. ¿Qué hace falta para que ese propósito siga? Para que siga avanzando. Pedirle a Dios que haya más luz en nosotros. Vuelvo al punto, no se trata de ponernos como los peores y ahorita se me ponen todos aquí de rodillas y vamos a orar y a reprender. No, hermano. Es una actitud personal. Si yo sé que aún puedo dar más a esta iglesia, al servicio de esta iglesia y de esa manera honrar a Dios, como dice nuestro versículo, pero por alguna razón no lo puedo hacer, me da miedo, me da pena, no me siento preparado, no me siento digno. De esos 12 que el Señor escogió, ninguno era digno, hermano. Todos andaban metidos en sus cosas. Sin embargo, Él los escogió, Él los capacitó, Él los entrenó. Y gracias a eso estamos hoy aquí, porque ellos se encargaron de llevar la palabra. Si tú quieres, Dios te capacita. Que yo esté aquí, sí, gracias a Dios tengo una preparación, un instituto teológico y todo. Pero las primeras veces que empecé a predicar todavía no lo hacía. Dios me capacitó. Y hermanos, yo no me podía parar aquí a hablar. Yo me paraba aquí y me temblaba la voz. Me ponía casi a chillar. Pero Dios me dijo, quiero que compartas mi palabra. Y tardé, hermanos, andaba de necio. Más indigno que yo no había, hermanos. Las cosas que tuve que vivir en mi necedad para poder estar hoy aquí glorificando a Dios. No había uno más indigno que yo. Pero Él me tocó, Él encendió esa luz y dijo, esa luz es para un propósito. Y no es para vanagloria mía, todo es para gloria de Él. Lo mismo puede ser en todos nosotros. Yo sé que en algunos ya lo hace, pero si no, hermano, hoy es tiempo. Hoy el Señor quiere eso. Hoy no te trajo Dios de casualidad. Hoy el Señor quería que escogieras esto. Si estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere hacer algo en ti y a través de ti. Entonces yo no sé, hermano, en qué punto te encuentres, en casa, en la iglesia, en tu vida personal, pero Dios quiere algo diferente para nosotros hoy. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y piensa claramente en eso que es ese obstáculo que impide que tu luz brille como debe de brillar, si es que lo tienes. Piénsalo, hermano. Ahí cierra tus ojos, no voltees tú con Dios, Él está aquí con nosotros. Y dile, Padre, en esta tarde yo te quiero poner en tus manos este obstáculo, Señor. Esto que no me deja, Señor, servirte como yo quiero servirte, como yo sé que tú quieres que te sirva, Padre. Este temor, esta inseguridad, esta culpa, este pecado, Padre, en el nombre de Jesús, quítalo de mí. Límpiame, Señor, y pon en mí el valor necesario, la convicción necesaria, la fe necesaria para que yo avance, Señor. Para que esa luz que has encendido en mí no sea opacada ni tapada con nada, sino al contrario, Dios, déjame ser luz en la oscuridad de este mundo. Déjame ser luz en casa, Padre, te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido esas luces en nuestras casas, Padre. Si como varones no hemos sido esa luz para nuestras esposas, para nuestros hijos. Si las esposas no han sido esa luz para sus esposos y sus hijos, Padre. Si nuestros hijos no han aprendido de ti, Señor, a través de nosotros, perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser cada día más eficaces en esto, Señor, más comprometidos en esto. Y que como dice tu palabra, Señor, esto sea solamente, Dios, para gloria y honra tuya y para la expansión y edificación de tu reino. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, gracias por este mensaje que hoy transmitiste, Señor, que caiga en tierra fértil, Padre, que no se nos olvide. Haznos reflexionar en esto, Señor. Si hoy tocaste corazones, Padre, que eso sea un toque profundo, Señor. Que no volvamos a casa y se nos olvide, Señor, sino que a partir de hoy podamos ver pruebas, Señor, reflejos de ese toque de hoy en nuestro servicio, en nuestra vida y en nuestra relación contigo y con los demás, Padre. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, hermano, pues damos gracias a Dios por su palabra. Él nos está llamando semana tras semana, ¿verdad? Y usted puede decir, bueno, ¿en qué puedo ayudar o servir? Porque hay mucho trabajo aquí, de verdad, hay mucho trabajo. Pero pues eso yo no le voy a decir porque pues no soy quien para decir, pero el Espíritu Santo y Dios que mora en usted y en mi corazón, sí nos pueden decir en qué servir. Incluso no necesitan, pues hay servicios como este que es muy visible, ¿verdad? Pero si usted viera la responsabilidad, el hecho de estar aquí al frente, diría, wow, o sea, sí se requiere de mucha paciencia, de mucho amor al Señor, porque no es para usted, sino es para el Señor. Y la gloria sea para Él. Tal vez no somos músicos profesionales, pero lo que hemos hecho, lo hemos hecho cada día mejor y mejor y mejor. Hoy nuestra hermana Raquel no pudo venir porque está en exámenes y todo, pero es una parte fundamental de este ministerio y le extrañamos. Entonces, cuando usted no viene, usted es parte fundamental de la iglesia y se le extraña cuando usted no viene. No porque seamos un número, alguien me mandó un video en la semana y no es el número de personas que vienen aquí o cuántos somos, si somos 100, 150, 200, así seamos 50, 20, 30, pero que haya esa unidad de nosotros. Es lo más difícil, hermano, estar en unidad, amarnos los unos a los otros, soportarnos a los unos, es más, hasta en la familia. Porque todos somos diferentes, no todos los hermanos son iguales, no todos los hermanos piensan lo mismo que yo, y hay unos más explosivos, otros más tranquilos, otros más pacientes. Entonces hay que aprender y es bien difícil, es difícil. Y bueno, no se diga cuando está con la esposa o el esposo, ¿no? Yo doy gloria a Dios porque ahorita pues no tengo un esposo, pero usted que lo tiene y viceversa, es difícil a veces comprender a la esposa, al esposo, y como decía ahorita el hermano, ser hombres valientes, esforzados, y a las mujeres pues ser sabias, ser prudentes, sensatas. No es fácil ni sencillo. Y vamos a entonar este canto que precisamente habla de eso. Consideremos aquel que sufrió y hasta la muerte padeció. Yo sé que es un canto nuevo que no hemos cantado, pero aquí está la letra, escúchelo, y si no, cierre sus ojos ahí y escuche la letra. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante
Así es, Padre, te damos gracias, Señor, y en esta mañana, Señor, te rogamos que tú sigas trabajando en nuestro corazón durante la semana. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido nueva cada mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nada más siéntese